iSpring es un kit de herramientas de autor, ¿sí? Habíamos visto ya anteriormente 5P, cuando vimos Geniali, lo que son las herramientas de autor que nos permiten crear contenido interactivo para e-learning, ¿no? Esta suite iSpring se instala como un complemento de PowerPoint. Es decir, que vamos a iniciar PowerPoint y ahí adentro vamos a encontrar, ahora enseguida vamos a ver cómo aparece. La suite completa permite a los usuarios crear cursos basados en diapositivas, o sea, como PowerPoint. También se pueden agregar cuestionarios, simulaciones de diálogos, grabaciones de pantalla y otros materiales de aprendizaje. Originalmente, ¿sí? iSpring nace en el año 2005 y en esa primera versión servía para convertir los archivos de PPT, de PowerPoint, al formato Flash. ¿Sí? Después corre el tiempo y corren las diferentes versiones e incorpora el formato de paquete, que es un formato que se utiliza mucho en e-learning, ¿no? Porque lo que permite es una comunicación bidireccional con la plataforma. Entonces nosotros lo que hacemos dentro de un paquete SCORM le puede brindar una nota, ¿sí?, a nuestra plataforma de e-learning. Siguen pasando las versiones, ¿sí? En la versión 7 iSpring HTML5, ¿sí? Estas son unas cuestiones un poco técnicas, pero lo importante, lo que tenemos que saber es que Flash fue quedando obsoleto, ¿sí? Flash tenía muchos problemas de seguridad, entonces fue dejándose de utilizar, ¿sí?, para pasar a utilizar HTML5, que es mucho más seguro y mucho más universal, ¿sí? Cualquier contenido en HTML se puede mostrar en un navegador sin necesidad de ningún otro complemento. Claro, Entonces, el flash en un celular con Android no se podría ver. Ese es un gran problema también. Flash y Android nunca se llevaron No se muy llevaron bien, bien. ¿no? Sí. En un primer momento se llevaban más o menos mal, pero después directamente cortaron relaciones y Android dijo, no voy a reproducir ningún contenido en Flash, ¿sí? Ese es uno de los problemas. Después otro de los problemas fueron los ecos de seguridad que tuvo Flash, que nunca pudieron ser solucionados del todo. Entonces iSpring en la versión 9 directamente decide abandonar Flash. Entonces nosotros en la versión 7, en la versión 8, podíamos elegir si lo que estábamos haciendo en PowerPoint lo queríamos convertir a Flash o a HTML5. Ya desde la versión 9 en adelante, directamente lo convertimos a HTML, a paquetes SCORM. ¿Sí? La versión actual de iSpring es la versión 9.7. iSpring es compatible con Microsoft Office 2007, ¿sí?, en adelante, ¿sí? 2007, 2010, hasta 365, 2019 también, ¿sí? Hay dos versiones de iSpring, ¿sí? Nosotros acá le pusimos los links. Una versión paga, que es una versión completa, que tiene todas las herramientas de iSpring, que pueden descargar y pueden utilizar de manera gratuita durante 14 días. De todas maneras, nosotros pusimos acá el link para que ustedes descarguen e instalen la versión gratuita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la versión gratuita, si bien tiene varias limitaciones, es la versión que vamos a ver ahora, y la versión gratuita no tiene fecha de expiración. Entonces, ustedes la pueden ocupar todo el tiempo que quieran, ¿sí? El link es un link completamente distinto, ¿sí? Así que por eso lo pusimos acá, para que recomendamos que vayan a este link y que instalen esta versión gratuita. Cuando decimos que es un complemento de PowerPoint, ¿sí?, significa esto, que ustedes van a ingresar a PowerPoint como lo hacen siempre y van a ver de todos los menús ya conocidos que se crea un nuevo menú, que es este, que dice iSpring Free
9. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer todo lo mismo que ya podían hacer en PowerPoint y además acá se van a agregar las herramientas de iSpring. Fíjense, yo acá puse, yo tengo instaladas las dos versiones, la free y la paga. Entonces, la versión paga me crea este menú donde tengo todas las opciones, ¿sí? De hacer un cuestionario de preguntas, interacciones, simulaciones de diálogo, grabaciones de pantalla, ¿sí? Puedo agregar caracteres, fondos, muchas herramientas, ¿sí? Y la versión free, ¿sí? Tiene pocas herramientas, pero bueno, ahora vamos a ver cómo las podemos aprovechar, ¿sí? Tiene la posibilidad de incrustar dentro del PowerPoint un objeto web, de incrustar un video de YouTube o de un cuestionario, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver en el ejemplo de hoy. Los pasos para crear un material en iSpring son los siguientes. Primero, trabajamos en PowerPoint, como lo hacemos normalmente. Podemos agregar todos los elementos que ya conocemos de PowerPoint. Podemos agregarle transiciones a nuestras diapositivas, podemos animaciones, todo lo que ya sabemos hacer en PowerPoint. Podemos agregar imágenes, videos, todo lo que queremos, ¿sí? Después, una vez que trabajamos en PowerPoint, podemos insertar, con esta versión gratuita, podemos insertar un cuestionario, un video o un elemento web, ¿no es cierto? Esto, como les puse ahí, es opcional. Nosotros podríamos agarrar un PowerPoint común y corriente y transformarlo en 5, y no hay ningún inconveniente. Si queremos... Esto, Axel, esto es importante. ¿Por qué el transformarlo a HTML5? Porque si nosotros subimos a la plataforma de LE o con la que estemos trabajando y subimos el archivo de PPT, ¿sí? El alumno lo descarga, tiene que tener el PowerPoint para verlo o algún reproductor de archivos PPT. Entonces, en HTML5 es universal y el alumno va a ver el contenido, ¿sí? En una pantalla de nuestra plataforma de e-learning. También eso nos permite que tampoco lo pueda editar, por ejemplo, ¿sí? Porque no se lo va a descargar. Después nosotros como profesores, como maestros, vamos a decidir si le brindamos la versión editable, que es el PowerPoint. Pero para navegar el contenido, genera el HTML5, que es las grandes ventajas que tiene. Por eso la versión free nos soluciona el 85% de ese problema. Después, los condimentos que tiene la versión paga, bueno, son excepcionales, pero con esto vamos a andar de 10. Claro, porque con esto lo que podemos hacer es agarrar un PPT, ¿sí? Y ya no convertirlo a PDF, por ejemplo, y subirlo a la plataforma para que el chico tenga que descargarse el PDF, que ocupa espacio en su celular. Directamente el estudiante va a hacer clic en el elemento y va a poder ver el material de estudio sin descargárselo. Va a poder ver todas las veces si quiere. Y a su vez agrega esas barras de navegación que está mostrando Axel. Agrega todos estos botones, ¿sí? Que ahora después vamos a ver cómo quedan cuando se ve en un celular o en una tablet. Esa es una de las características que tiene el HTML5. No sé si se acuerdan que en clases anteriores, cuando hablábamos de HTML5, decíamos que es responsivo, ¿sí? Es decir, que se adapta al dispositivo en el cual se está mostrando. Si nosotros lo vemos en una computadora, lo vamos a ver con esta interfaz que estamos viendo acá, y si lo vemos en un celular o en una tablet, lo vamos a ver con otra interfaz, parecida, pero no exactamente igual. Bien, una vez que terminamos de trabajar en nuestro PowerPoint y que insertamos un cuestionario, por ejemplo, podemos previsualizar, ¿sí? Y acá indica que
es adaptable a la pantalla en la cual se va a mostrar. Entonces nosotros en la previsualización podemos elegir en qué pantalla lo queremos ver y iSpring nos va a ir mostrando las diferentes vistas. Tengo un paso más, una vez que ya mi material se ve como yo quiero que se vea, es elegir cómo voy a publicarlo, en formato HTML5 o en formato SCORM. Nosotros en la clase de hoy vamos a ver solamente el formato HTML5, que es el formato más sencillo, y bueno, después más adelante veremos si vemos el paquete SCORM. Lo publico. El hecho de publicarlo lo que va a hacer es iSpring lo convierte a HTML5, lo descarga en mi computadora, ¿sí? Luego, acá hay un pasito más que no puse, que es que cuando yo lo publico, me crea varios archivos y una carpeta, ¿sí? Y entonces lo que tengo que hacer es comprimirlo en un archivo zip. Y después lo subo al aula y lo descomprimo. Ahora enseguida vamos a ver los diferentes pasos. Bien, y ahora ya con esto terminó todo lo que es la teoría, y ahora ya vamos a pasar a la práctica directamente. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la herramienta? Todavía no la vieron bien, pero... Promete. Tiene pinta, por lo menos. Bien, vamos a pasar entonces a ver mi archivo de PowerPoint. Y vamos a ver todo lo que podemos hacer. ¿Ahí están viendo el PowerPoint? ¿Sí? Ok. Buenísimo. Entonces acá tengo el PowerPoint que yo utilicé para crear ese material que veíamos recién. Como decíamos, ¿sí? Yo en este PowerPoint puedo agregarle transiciones, animaciones, todo lo que ya se puede hacer normalmente en PowerPoint. Voy a venir a insertar una nueva diapositiva. Insertando. Como yo les mostraba recién, yo acá arriba tengo los diferentes menús. Tengo el iSpring Suite, que es el menú completo de PowerPoint, ¿sí? Perdón, de iSpring, donde tengo todas las herramientas, y tengo el menú de iSpring Free, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a insertar en esta diapositiva nueva? Voy a insertar un cuestionario. Parece que está con sueño mi PowerPoint. Ahí está. Bien. Tengan en cuenta que con versiones anteriores, Axel está usando la versión 2.19, la 365, se actualiza constantemente. Sí. La barra de menú podría llegar a cambiar un poco, ¿sí? Respecto a las versiones que ustedes tengan instalado. Pero lo van a encontrar cuando lo instalen al iSpring Free 9. Exacto. Lo van a encontrar sí o sí como un menú más. Entonces, ahora me dice que estoy utilizando el iSpring Free Quizmaker, ¿sí? Y tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad de insertar... Nos abrió la pantalla, Axel. Bien, entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir toda la pantalla. Así. ¿Ahora? Ahí está. Bien. Entonces, cuando hago clic en Quiz, ¿sí? Se abre esta nueva ventana,
¿sí? Donde me dice que yo tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad de crear una encuesta o tengo que crear un cuestionario con puntaje, ¿sí? El graded quiz. Yo no sé si... Ahí está. Bien. Al elegir graded quiz, ¿sí? Voy a esta ventana, ¿sí? Donde puedo ir eligiendo diferentes opciones, ¿sí? En primer lugar, si quiero, podría poner una ventanita de introducción, ¿sí? Una pantallita de bienvenida, o una pantallita de la información del usuario, o una pantallita de instrucciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, voy a elegir la de bienvenida, ¿sí? Y dice, bienvenido al cuestionario, y aparece acá el título del cuestionario, ¿sí? Ahora vamos a ver enseguida cómo configuro ese título del cuestionario. Entonces, vamos a poner, hagamos un repaso. ¿Sí? Y acá voy a poner clic en Start Quiz para comenzar. ¿Sí? Bien, ahora, esta es una, fíjense que acá a la derecha, ¿sí? Me aparece, quiero mostrar la slide de intro o no. Ahora, ¿cuál va a ser el nombre de este cuestionario que va a aparecer en la slide de intro? Es el nombre que, si ustedes se fijan acá arriba, dice Untitled Quiz, ¿sí? O sea, cuestionario no titulado. Si yo me voy a las propiedades, acá puedo cambiar el título del cuestionario, ¿sí? Yo había puesto, hagamos, y acá puedo poner cuestionario de verificación. Bueno, acá ustedes pueden ponerle el nombre que más les guste. Hay otras propiedades que podemos configurar, ¿sí? Como por ejemplo, si este cuestionario va a tener puntaje de aprobación o no, ¿sí? Yo podría poner, por ejemplo, que se aprueba con una X cantidad de puntos o se aprueba con un determinado porcentaje de los puntos, ¿sí? El porcentaje que aparece por defecto para aprobar es del 80%, yo podría poner 60%, 70, 75, como ustedes prefieran. Otras propiedades de cada pregunta. Dice, los puntos que brinda cada respuesta correcta son 10. Si hay alguna por una respuesta incorrecta, podría colocarlo si quiero. Dice que puedo aplicar penalidades por preguntas no respondidas. Puedo poner un límite de intentos, ¿sí? Puedo decirle que el estudiante puede hacer este cuestionario 2, 3, 4 veces, ¿sí? Y puedo poner un tiempo límite para responder cada pregunta, ¿sí? Si activo esta opción, puedo poner que tiene, no sé, 1 minuto por pregunta. Esta otra opción me dice que que las respuestas van a ser intercambiadas de lugar, ¿sí? Cada vez que se muestre el cuestionario, las respuestas van a aparecer en un orden aleatorio. Podría poner que acepte respuestas parcialmente correctas, ¿sí? Lo voy a habilitar para probar, ¿sí? Al usuario o al alumno, saltear las preguntas de encuesta. Después me dice acá que si quiero mostrar una retroalimentación, un feedback para las preguntas con puntaje, ¿sí? Entonces yo acá podría poner, ya lo hago de una sola vez, y pongo, para las respuestas correctas, por ejemplo, pongo felicitaciones, respondiste correctamente.
Para las respuestas incorrectas, ¿sí? Puedo poner no respondiste correctamente. Y para las respuestas parcialmente correctas, le puedo poner otro mensaje, por ejemplo, te falta repasar más. ¿Sí? Bien, y así podría ir configurando este cuestionario. ¿Sí? También en la parte de reportería, ¿sí? Yo podría poner que le envíe un reporte al instructor una vez que este cuestionario está terminado. ¿Sí? Una vez que repasé o modifiqué todas las propiedades del cuestionario, hago clic en Save, ¿sí? Y esas propiedades quedaron guardadas. Bien, después, una vez que configuré esta diapositiva de introducción y las propiedades del cuestionario, vamos a ir a agregar preguntas, ¿sí? Acá, en esta sección, es donde van a aparecer las preguntas. ¿Se puede configurar la resolución? Dice Mauricio. Sí. Creo que acá en la parte de propiedades se puede configurar no sé si la resolución, se puede configurar la ventana que muestra. Bien, cuando vamos a la parte de preguntas, ¿sí? En la versión full de iSpring tenemos todos estos tipos de preguntas. Tenemos la de verdadero o falso, las numéricas, ordenar secuencias, ¿sí? Emparejamiento. Pero en la versión gratuita tenemos estas tres tipos de preguntas, ¿sí? Tenemos la de múltiple choice con una sola respuesta correcta, tenemos la de múltiple choice con varias respuestas correctas y tenemos la de respuesta corta. Vamos a probar los tres tipos de... Entonces, yo me anoté por acá algunas preguntas. Bien. iSpring se instala como un complemento de. Esa va a ser la pregunta, ¿sí? Y la respuesta correcta va a ser, ¿qué cosa? A ver, ¿quién me dice? PowerPoint. PowerPoint, perfecto. PowerPoint. Esa es la única respuesta correcta, ¿sí? Y después voy a poner las respuestas incorrectas. Voy a poner Word, voy a poner Excel, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero seguir poniendo respuestas incorrectas? ¿Lo puedo hacer? Inclusive fíjense que acá tengo la posibilidad de agregar una imagen, ¿sí? Tanto en la pregunta como en las respuestas, ¿sí? Si yo quiero poner más respuestas incorrectas, simplemente tengo que hacer clic acá y escribir, por ejemplo, no sé, Google Chrome, ¿sí? Y así puedo agregar algunas respuestas incorrectas más. Y acá también puedo cambiar la respuesta, ¿no? ¿Sí? Fíjense que acá, como yo lo configuré al principio de todo el cuestionario, ¿sí? Me dice que estas respuestas van a aparecer en orden aleatorio cada vez que se muestre este cuestionario, ¿sí? Después, puedo limitar el tiempo para responder esta pregunta particular, ¿sí? Si yo quisiera que el alumno tenga poco tiempo para responder esta pregunta, ¿sí? Puedo activar esta opción, y puedo ponerle, no sé, que le doy 15 segundos para responder la pregunta si yo quisiera, ¿sí? Esto ya es pregunta por pregunta,
Y fíjense que acá abajo me aparecen los mensajes de feedback que yo había configurado, ¿sí? Felicitaciones, respondiste correctamente cuando la respuesta es correcta, y no respondiste correctamente si es incorrecta, ¿sí? Así de fácil se hace una pregunta de multiple choice. Ahora voy a ir a, si quiero ver cómo queda esta pregunta particularmente, me voy acá donde dice preview, ¿sí? Y yo puedo hacer clic donde dice preview quiz, ¿sí? Entonces veo, perdón, tengo tres opciones. Preview group, que lo que voy a hacer es una previsualización del grupo de preguntas nada más. Preview slide, si quiero previsualizar esta pregunta particularmente. Y preview quiz, si quiero previsualizar todo el cuestionario. Vamos a ver solamente esta pregunta, ¿cómo queda? Entonces dice, hay Spring complemento de, y fíjense que yo había puesto PowerPoint al principio, y ahora me lo pone como una segunda opción, ¿sí? Hago clic acá, le pongo enviar, y me dice felicitaciones, respondido correctamente en color verde. Si quiero ver de nuevo para ver qué pasa cuando respondo incorrectamente, ¿sí? Pongo acá Excel, por ejemplo, y me dice no respondiste correctamente. Fíjense que acá arriba tenemos esto que hablábamos hoy de que es adaptable el contenido, porque si yo lo quiero ver en una tablet en formato horizontal, puedo tener esta previsualización, una tablet en formato vertical, un celular en forma horizontal y un celular en forma vertical. ¿Ven la diferencia de visualización? Una vez que termine la previsualización, este slide o hago clic simplemente en cerrar y voy a insertar otra pregunta, ¿sí? Ahora vamos a insertar una de dos respuestas correctas. Bien. iSpring nos permite publicar el material como, y ahí cuáles serían las respuestas correctas. Dijimos que iSpring me permite publicar como que dijimos como HTML5, ¿sí? Y como qué más. Como, exacto, como un paquete SCORM, ¿sí? SCORM. Y después voy a poner respuestas, opciones incorrectas, como por ejemplo Flash, ¿sí? Que dijimos que antes nos permitía publicar de esa manera, ¿sí? Y podríamos poner más respuestas incorrectas, por ejemplo, como MP4, ¿sí? Que no me permite publicar de esa manera, o en un paquete IMS, ¿sí? Que es otro tipo estándar en e-learning, pero iSpring no me permite publicar en ese formato. Entonces, fíjense que en la pregunta anterior, que yo solamente tenía una posibilidad de respuesta, me aparecían acá abajo en el feedback las opciones correcta e incorrecta nada más. ¿Por qué? Porque no existía la posibilidad de que yo responda parcial a esa pregunta. En este caso, ¿sí? Que yo tengo dos respuestas correctas, yo podría marcar una sola, ¿no? En ese caso la respuesta sería parcialmente correcta. Fíjense que acá a la derecha tengo la posibilidad de marcar esta opción de aceptar respuestas parcialmente correctas o no. Y entonces me aparece este mensaje de feedback que es, te falta repasar más porque la mitad nada más de la pregunta.
¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Suponemos que sí. Ah, bien, perfecto, buenísimo. Y después voy a insertar el último tipo de pregunta que me permite, que es el de respuesta corta. ¿Sí? El de respuesta corta, aparece la posibilidad de que el estudiante complete, tiene que escribir el estudiante algo. Como dice el nombre de la pregunta, del tipo de pregunta, la respuesta tiene que ser corta. ¿Sí? Yo vi en algunas ocasiones que un profesor hizo una respuesta de este tipo, una pregunta de este tipo, y acá en la respuesta correcta escribió un párrafo de 30 palabras. ¿Sí? Eso directamente está mal, porque la probabilidad de que el alumno responda exactamente bien las 30 palabras es bajísima. ¿Sí? La respuesta corta es un tipo de pregunta donde el alumno tiene que escribir una, dos o tres palabras y no más que eso. ¿Sí? Entonces yo voy a poner iSpring nace en el año, y ahí, ¿cuál era el año en el que nace iSpring? ¿Alguien se acuerda? 2005. Exacto, 2005. ¿Sí? 2005. Entonces, esta es la única, en este caso es la única respuesta correcta. Yo podría poner otras respuestas correctas. Entonces, a ver, si si la respuesta fuera, no es este el caso, ¿no? Pero si la respuesta fuera una palabra como biología, por ejemplo, yo podría poner que acepto como correctas la palabra biología con acento y la palabra biología sin acento, ¿sí? Porque si bien tiene un error de ortografía, eh, entiendo que el alumno comprendió el concepto y me respondió bien. Otra cosa más que yo puedo utilizar en este tipo de respuestas es decir si las respuestas van a ser case sensitive. Case sensitive, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Sensible a las mayúsculas, ¿sí? Entonces, si yo tildo esta opción, que las respuestas son case sensitive, si yo escribí biología con mayúsculas, el alumno tiene que escribir exactamente biología en mayúscula la primera letra, ¿sí? Si no activo esta opción, no importa si el alumno escribe en mayúsculas, en minúsculas o una combinación de ambas, ¿sí? Por defecto, esta opción viene sin marcar, ¿sí? Voy a eliminar estas opciones porque en este caso la única respuesta correcta es el año 2005. Bien, ya tengo mis tres preguntas, ¿sí? Y ahora voy a pasar a la última pantalla, que es la pantalla de resultados, ¿sí? Acá me dice, cuando el cuestionario termina, mostrar la pantalla con resultados, mostrar la pantalla sin resultados, o directamente esconder la última pantalla, la slide. ¿Sí? Voy a dejar esta opción y voy a poner acá, felicitaciones, o vamos a poner muy bien, aprobaste. ¿Sí? En el caso de que no haya aprobado, vamos a poner lo lamento, no aprobaste. ¿Sí? Lamento. Entonces dice, mostrar el puntaje del usuario está activado. Mostrar el puntaje
con el que se aprueba está, y dice permitir al usuario revisar el cuestionario y mostrar las respuestas correctas. Todo esto es configurable. Yo puedo poner que sí o que no, ¿no es cierto? Y después, permitir al usuario reintentar el cuestionario. Si yo tildo esta opción, me dice que puedo decirle cuántas veces va a poder reintentar. Puede reintentar una vez, 2 veces, 3 veces o ilimitadas veces. Yo en este caso le voy a poner que una sola vez puede reintentar el cuestionario, ¿sí? Una vez que terminé de hacer mi cuestionario, voy a hacer un preview, una previsualización de todo el cuestionario, ¿sí? Preview quiz, me dice que el documento está siendo publicado, y ahí aparece lo que yo configuré. Hagamos un repaso, cuestionario de verificación, clic en Start Quiz para comenzar. iSpring se instala como un complemento de PowerPoint. Respondí correctamente. iSpring nos permite publicar el material como, y acá voy a poner una sola, HTML envío, y me dice, me aparece en naranja, no es rojo y no es verde. Me dice, te hace falta repasar más. Y iSpring nace en el año, y acá sí, no tengo ayudas, ahí tengo que escribir en qué año nace. Voy a poner en el año 2020, está mal, y ahí me dice, no respondiste correctamente, ¿sí? Voy a ver los resultados, y me dice, lo lamento, no aprobaste. Tu puntaje es de 50%, puntaje para aprobar es 60%, ¿sí? Me permite revisar el cuestionario o me permite reintentar el cuestionario, ¿sí? Si hago clic en RetriQuiz, voy a reintentarlo, ¿sí? Voy a hacerlo de nuevo, y si pongo revisar, me va a ir mostrando, fíjense, acá me aparece con un tilde verde, cuáles son las respuestas correctas, ¿sí? Acá me muestra que yo marqué una, pero la otra, y acá me aparece en una hojita cuál es la respuesta correcta, que es 2005. Fíjense que dice correct answers, o sea, respuestas correctas. Si yo hubiera escrito más de una respuesta correcta, va a aparecer la lista de todas ellas. Después hago clic en Close Review, Close, y ahí se cierra el cuestionario. Bien, una vez que revisé y está todo de acuerdo a como yo quería, hago clic en Save and Return to Course, vuelvo al curso, ¿sí? Bien, y ahí me aparece, como podemos ver, este cuestionario, ¿sí? Después, ¿qué hago? Digo, bueno, perfecto, ya quedó como yo quería, guardo por las dudas. Hago clic en Preview, y acá también tengo la posibilidad de ver solamente este slide, algunas diapositivas seleccionadas o toda la presentación, ¿sí? Si hago clic en toda la presentación, fíjense cómo puedo ir viendo el avance de qué diapositiva está procesando y qué ítem dentro de cada diapositiva. Y ahí acá tengo toda mi presentación mostrada en HTML5. Entonces acá voy avanzando, ¿sí? Así como lo veíamos al principio, ¿sí? Y cuando llego fíjense, cuando al cuestionario, me dice, comenzar el cuestionario, PowerPoint, vamos a responder correctamente ahora, HTML5 y SCORM, ¿sí? Y vamos a ponerle acá 2005, ¿sí?
Veo los resultados y me dice muy bien, aprobaste, ¿no? Y me muestra una tilde. Me dice que mi puntaje fue de 100. Puedo revisar el cuestionario, como ya lo hicimos antes. Bien, y ahí terminó. Perfecto. Ahora, la presentación está como yo quiero. ¿Qué dijimos que tenía que hacer después? Cipiarlo. Antes de eso tengo que publicarlo. Voy a Publish, ¿sí? Y acá en Publish tengo estas dos opciones. Si quiero guardarlo en mi computadora, ¿sí? Que directamente me lo va a guardar en formato HTML5, o si quiero prepararlo para subir a un LMS, a una plataforma, con el cual, con esta opción me lo va a guardar en formato SCORM, ¿sí? Eso dijimos que vamos a dejar para otra ocasión. En este caso, vamos a guardarlo en mi computadora, me lo va a guardar en formato HTML. Y vamos a guardarlo directamente en la carpeta LE y se va a llamar Spring LE, ¿sí? Voy a hacer clic en Publish. Esperamos un ratito. Está generando el contenido para iSpring LE. Vemos acá qué slide está publicando, ¿sí? Y acá tengo varias opciones. Una opción es ver directamente el curso, con el cual me lo va a abrir en un navegador. Y otra opción es hacer clic en Open Folder. También tengo la posibilidad de crear el zip directamente desde acá, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Hago clic en Open, se me abre una ventana del explorador, donde dentro de la carpeta iSpring LE publicado, voy a ver dos cosas. Voy a ver un archivo index, ¿sí? Que es el archivo principal, y voy a ver una carpeta que se llama data, que contiene todos los datos de mi HTML5. Ahora, a esto lo tengo que empaquetar para poder subirlo a la plataforma. ¿Cómo lo empaqueto? En formato zip. Selecciono el archivo y la carpeta y voy a enviar a iSpring LE. ¿Sí? Este es el archivo que voy a tener que subir luego a la plataforma, ¿sí? Entonces esto directamente cierro. Ahora me voy a la plataforma. Lo voy a ponerlo acá. Bien, voy a venir a añadir una actividad o un recurso. ¿Y qué recurso tengo que elegir? Subir este material hecho en HTML5, el recurso archivo. Hago clic en el recurso archivo, agrego, le tengo que poner un nombre. Recordamos que todo lo que aparece con un signo de exclamación es algo obligatorio. Entonces le voy a poner ejemplo de iSpring con cuestionario. ¿Sí? Y ahora tengo que subir archivos. ¿Qué archivo voy a subir acá? Tengo que subir un único archivo. El comprimido. Exactamente, voy a subir el archivo comprimido. Entonces, me voy a esta carpeta que tiene el archivo zip y lo arrastro directamente. Ahí se carga el archivo comprimido. Una vez que cargué este archivo zip,
lo voy a descomprimir. ¿Cómo hago? Simplemente hago un clic, hago clic en descomprimir, ¿sí? Y ahí fíjense que me descomprimió el archivo index y la carpeta data con todo el contenido que tiene. Hago clic en index.html y lo configuro como archivo principal, ¿sí? Una vez que hice esto, ya este zip no me sirve, así que lo puedo directamente borrar. Y dejo solamente index y la carpeta data. Me voy a apariencia y voy a elegir que se abra en una ventana emergente, ¿sí? Yo después podría acá configurar el tamaño de la ventana emergente, puedo cambiar ese tamaño y después puedo cambiar, puedo ponerle restricciones de acceso como ya sabemos, ¿sí? Puedo ponerle que indique la finalización de la actividad o no, ¿sí? Podría poner, por ejemplo, que muestre este material como completado cuando el alumno lo haya visto, ¿sí? En este caso, como no tiene ninguna nota, ¿sí? no me va a aparecer esa posibilidad. Entonces hago clic en guardar cambios y regresar al curso. ¿Me hace caso? ¿No me hace caso? Bien. Entonces fíjense que acá tengo ejemplo de iSpring con cuestionario, que es el archivo que acabo de crear. Al hacer un se va a abrir la ventana en el tamaño que yo configuré. Y fíjense que acá tenemos todas las diapositivas que teníamos originalmente. Y además tenemos el cuestionario tal como lo vimos en la vista previa. ¿Sí? Fíjense que tiene una verificación más el cuestionario de iSpring, que si yo no contesto la pregunta y le doy a enviar, me dice, usted debe completar una respuesta antes de enviar. ¿Sí? O sea que sí o sí tengo que elegir una opción y después enviar.